sonrisa pese lo de ayer, dice a este rostro lo que no dejé. Programa dedicado íntegramente con los invitados, con las notas a lo que va a suceder dentro de 2 días, un nuevo aniversario, 45 años del golpe cívico-militar. Vamos a dialogar con Natalia Barreiro, ella es la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación. Natalia Barreiro, muy buenas noches. Pablo Lofego, Victoria Godoy, Marcelo de la Rupe la saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, Pablo, Marcelo y Victoria, y a quienes nos están oyendo. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, a muy poco tiempo, un aniversario más en un gobierno que siempre se ocupó de los derechos humanos y desgraciadamente por esta pandemia no se puede copar la plaza como se hacía siempre históricamente y no se puede tener esos shows con músicos argentinos que tanto se han ocupado y tanto se refieren a los derechos humanos. Sí, bueno, la pandemia la verdad que afecta sobre todo a habitar la calle que tanto nos gusta, ¿no? Quienes venimos dentro de un proyecto político que sostiene y ha sostenido en el tiempo y ha tenido decisiones muy importantes en cuanto a lo que es Memoria, Verdad y Justicia. Este año tampoco lo vamos a poder hacer, pero bueno, es importantísimo sobre todo cuidarnos un momento muy complejo de pandemia, cuidar la salud, cuidar la vida, y igualmente nos encontrarán y venimos realizando actividades para conmemorar, digamos, a nuestros desaparecidos y desaparecidas, recordarlos y seguir sosteniendo esta política que es tan importante para todo el pueblo. Así que más allá de no poder estar en la calle, seguimos activos de muchas maneras. ¿Cuáles son las actividades? Hay una actividad muy fuerte, una actividad muy importante que están llevando a cabo a nivel nacional. Y además de esa, ¿cuáles son las actividades que tienen diagramadas para este miércoles? Bueno, el miércoles en realidad es un día de reflexión, lo tomamos de esta manera, y una campaña que hace nuestro organismo de derechos humanos, que es dar memoria. Así que la militancia organizada está planificando distintas actividades barriales en todo el territorio nacional, en ese concepto que han lanzado los organismos. Nosotros particularmente mañana desde Presidencia de Nación se va a hacer un homenaje a las madres y abuelas en Casa de Gobierno. Ese va a ser uno de los actos principales para homenajear a ellas, a 45 años de la última dictadura cívico-militar, en reconocimiento a la lucha y resistencia que han tenido. Así que bueno, mañana es uno de los actos más importantes. También tenemos distintas actividades que ya hemos desarrollado. El otro día hemos instaurado el primer premio Tato Pawlowski a 7 representantes del arte, de la cultura, que han sido víctimas también de la dictadura porque han tenido que exiliarse, no han podido desarrollar su arte acá en la Argentina, algunos incluso han sido secuestrados, así que eso fue el viernes pasado. Bastante emocionante fue ese acto, contar con Víctor Laplace, Cecilia Roth, Marilina Ross y otras personas que han pasado, que han padecido la dictadura, y además y lo vienen haciendo, han puesto su arte, su oficio en pos de esta causa, ¿no? Siempre con el compromiso de recordar, siempre con el compromiso de poder aportar para que para que esto no se diluya, ¿no? En momentos críticos, no en momentos también que han sido acompañados con política de Estado, sino en momentos más complejos, ¿no? Más adversos. Así que el reconocimiento, el primer premio la primera edición que hemos hecho el viernes. Y infinidad de actividades que estamos haciendo, que siempre con poca reunión de personas, ¿no? Para poder sostener este cuidado que nos piden desde Presidencia y que tan importante es. Natalia, Marcelo te saluda, buenas noches.
¿Qué tal, Marcelo? Entre los eventos que están llevando adelante hay una campaña que se llama Plantemos Memoria. ¿Nos podés contar bien de qué se trata? Bueno, esa campaña, como te decía, es una iniciativa de los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos son quienes proponen todos los 24 de marzo. Bueno, por supuesto, lo venían haciendo en la movilización que se hace históricamente, pero tienen consignas en tanto este año como el anterior, por estar, digamos, limitados en poder hacerlo por la pandemia. Plantar memoria es, la verdad que es una propuesta muy, muy hermosa en lo que significa, ¿no? De recordar a los desaparecidos y desaparecidas, en poner en tierra una vida también, ¿no? Que es un árbol, que crezca, que ahí significa recordarlos también a ellos. Es una iniciativa que se lanza para instituciones, organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil. Así que quienes tengan ganas de sumarse a esto pueden sencillamente, bueno, conseguir en algún árbol o algún arbusto por lo menos y llevarlo a cabo el mismo 24, que también piden que, bueno, que registren entonces ese momento y que lo publican en las redes etiquetando a los organismos de derechos humanos, ¿no? Abuelas. Perfecto. Y justamente decías que parte de la idea es recordar. Y desde la subsecretaría, digo, que ¿cómo transmiten? ¿Cuál es la importancia de seguir recordando esta fecha? Bueno, hay algo que es importantísimo en el sentido de que nuestra historia, nuestro pasado, que no lo es tanto, ¿no? Porque digo, hay que destacar que hoy en día se siguen desarrollando los juicios de lesa humanidad después de tantos años de lucha para que pudiera ser así. Es algo que nos sucede hoy en día, es el presente. Tenemos 300 nietos y nietas que aún los estamos buscando, que no sabemos dónde están y que siguen sustraídas sus identidades y sigue cometiendo un delito allí en eso. Y es trascendental que principalmente que la sociedad mantenga estos niveles e incluso incrementen estos niveles de conciencia de lo que fue una dictadura cívico-militar en lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y las consecuencias que nos trajo, porque nosotros siempre hacemos mención de las desapariciones, de los secuestros, de la tortura, del horror, pero también del plan sistemático de desguace del Estado, ¿no? O sea, hubo una causa, un objetivo muy claro, que era tomarse del Estado para hacerse de los recursos, ¿no? Para vaciar las empresas, para venderlas, para emprenderlas, para endeudarse, jugar dinero. Son un proceso neoliberal en los términos económicos que hoy en día seguimos sufriendo las consecuencias, ¿no? Todo ese desguace del Estado y lo que implicó, además de años que veníamos de prosperidad y que se vieron interrumpidos por un plan que se fue ideado y que para llevarlo a cabo fue necesario también el exterminio, ¿no? El exterminio de una generación política que venía con sueños, que venía a proponer un proyecto político o la continuidad de un proyecto político en donde el pueblo argentino se veía incluido, no se veía corrido. Y eso es importante porque conocer esa parte de la historia nos garantiza que lo que caminemos por delante no se vuelva a repetir, ¿no? Todo lo que tenemos por delante no se vuelve a repetir esa parte de la historia. Y además, los pueblos que no conocen su historia suelen repetirla, ¿no? Suelen caer en los mismos, en las mismas desgracias. Lo hemos visto en otras partes, en otras latitudes de nuestro planeta, que no han sobrellevado un proceso como lo hizo la Argentina, que fue en estos términos importantes para esto que decía. No llevar un proceso en este sentido es un riesgo de padecer nuevamente, ¿no?
de padecerlo nuevamente. Así que eso es clave para que entendamos que hay consensos, además, que hemos construido, porque esto, cuando decimos nunca más, es nunca más, y se ha visto muy palpadamente el día que la sociedad salió a la calle cuando le dijo no al 2x1 de la Corte Suprema, ahí en una interpretación bastante arbitraria y sin ninguna justificación legal, que beneficiaba a los represores para que pudieran estar en libertad. Y la verdad que la sociedad reaccionó rápidamente, y los organismos de derechos humanos, ¿no?, reaccionaron rápidamente, claro, y la sociedad acompañó. Y ahí se explicita un consenso, ¿no? Y ese consenso, bueno, hay que construirlo día a día, no es un consenso que no esté en riesgo. Uno la escucha hablar y dar el consejo, como dicen muchos, de no repetir la historia, de no volver a cometer los errores del pasado. ¿Qué pasa por su mente a 45 años de ese error enorme, que hoy en día todavía haya gente que siga pensando, tienen que cuando hay un hecho de inseguridad, por ejemplo, acá tienen que volver los militares? Parece que hay algunas cabezas que no aprenden más. ¿Qué se le dice a uno cuando escuchás algo así? Sí, cuando uno, escucha conceptos deliberados, ¿no? Porque yo creo que hay, esto digo, es una apreciación que hago livianamente. Yo diferenciaría quien hace un comentario similar a este que estabas diciendo, que muchas veces obedece a una falta de conocimiento concreto, ¿no?, de lo que pasó, exacto, de lo que pasamos, ¿no? Y cuando lo que pasó y lo que decía, ¿no?, seguimos sufriendo, porque hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la dictadura cívico-militar, digamos, que haya 300 niños, o sea, personas adultas, ¿no?, que desconocen su identidad, es una gran desgracia para nuestro país. Más allá de todo lo que implicaron las medidas económicas. Entonces, yo creo que ahí hay quizás una falta de conocimiento más pleno y sensibilización quizás de lo que fue la dictadura. Después hay quienes, convengamos que ideológicamente están de acuerdo con lo que ha pasado en nuestra historia, ¿no?, y que lo siguen defendiendo y que bueno, que tienen una posición en eso. Lamentable, pero digo, vamos a convivir siempre con sectores. Claro, están los dos grupos, los ideológicamente que lo defienden y los ignorantes, digamos, que vivían en una burbuja, no se metían en nada, que por ahí veían soldados, como contábamos hoy con mis compañeros que me preguntaban a mí, que tengo 50, ¿qué recuerdo de aquella época? Digo, bueno, yo si bien tenía 7 años cuando empezó todo, pero mis viejos contaban que había soldados tirados en las veredas, en las calles, por acá en La Plata y a 5 cuadras de regimiento, era lo más normal en esa época, y se sentían seguros. Claro, sí. Sí, yo no me gustaría calificarlos como ignorantes. Yo creo que ahí es particularmente lo que podría estar sucediendo es que nadie se acercó a explicárselos, claro, que no tuvieron la oportunidad, si fueron a la escuela, de que la escuela abriera, digamos, abriera en ese sentido, ¿no?, la historia, los libros, que se reflexione, que se trabaje. Por eso, cuando uno habla del Estado, el rol del Estado en esto, bueno, se evidencia un cambio rotundo a partir del gobierno de Néstor Kirchner, luego la continuidad de Cristina y hoy con Alberto. Néstor Kirchner tomó esto cuando habla de política, uno habla de política de Estado, claramente lo que identificó fue, bueno, esto es un problema, los juicios se tienen que hacer, la gente tiene derecho, las víctimas tienen derecho a ser resarcidas en estos términos, la gente tiene que conocer lo que pasó en la historia de nuestro país. En eso, por ejemplo, hubo una decisión clara de que los 24 de marzo se incluyó como un día, además como un feriado, como un día en donde en los ámbitos educativos se tiene que hablar, claro, la comunidad educativa está obligada a trabajar eso, y eso ayudó mucho, y hoy se ve, ¿no?, porque sí, vemos multitudes de jóvenes
que son conscientes de lo que pasó. Bueno, no llegamos a todos, ¿no? Y a todas. Eso es un trabajo que nos debemos como principalmente el Estado, es nuestra obligación, en eso estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos, y también, bueno, abrir un poco los oídos en esto, ¿no? Hay gente que a veces se niega o mantiene una posición, pero bueno, en esto lo que se pide es tener un poco de sensibilidad también, ¿no? Lo que pasó fue horrible, sí. Terrible además. Natalia Barreiro, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla a pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario de ese golpe cívico-militar, y bueno, agradecerle por esta hermosa charla. Bueno, me pueden tutear aunque ya terminemos. Yo les agradezco a ustedes por darme este espacio, contarles que bueno, que desde la Secretaría venimos realizando distintas actividades y implementando programas que en esto que hoy nos convoca, que es la política de memoria, ¿verdad? Estamos trabajando ahí con los municipios, con los jóvenes, que el viernes también vamos a lanzar un programa donde, bueno, vamos con el Instituto Nacional de Juventudes a proponer trabajar fuertemente con las direcciones de juventud de las provincias, y en esto va a estar incluido Memoria y Verdad y Justicia, también como política de Estado para que lo desarrollen y fortalecer allí eso. En los ámbitos deportivos también estamos trabajando fuertemente. Eso a nivel de lo que hoy podemos hacer, ¿no? Sin encontrarnos presencialmente, pero sí intentando seguir haciéndolo por lo menos en la forma virtual, y cuando podamos encontrarnos y bueno, y fortalecer todo eso. Así que gracias nuevamente, y cuando avisarles también que el museo, el sitio de la memoria que está en el predio de la ex-ESMA, está abierto, lo pueden visitar con inscripción previa, como el Centro Cultural Haroldo Conti, y los sábados viene haciendo actividades, así que quien esté en zona, en el Gran Buenos Aires, los invitamos para que lo visiten. Una cosita más chiquita, sí. Y te tuteo ya que me lo dijiste. ¿Te imaginas lo que va a ser ese 24 de marzo cuando se pueda volver a la plaza? Va a ser una explosión de vida, eso me imagino. Va a ser una explosión de vida, porque contrariamente a lo que piensa cierto sector de la oposición, sí, la más rancia por calificarlo, que bueno, que quiere instalar que la sociedad está cansada, que la sociedad no apoya al presidente ni a la vicepresidenta, no apoya este proyecto. La gente entiende, es sabia, sabe las medidas que han tomado este gobierno para cuidar la vida, para cuidar la salud, las medidas económicas que ha tomado para proteger el bolsillo, con todo lo que, a pesar que queda, y que hemos heredado, porque lo nuestro fue sí una herencia, y no el gobierno, la sociedad estuvo una pesada herencia. A pesar de todo eso, la gente sabe lo que se está haciendo, y en eso va a estar también inscrito el próximo 24 de marzo, ni bien podamos salir a la calle. Va a ser una explosión de vida, porque así nos identifica este gobierno y este proyecto político. Natalia, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, a ustedes, un abrazo grande. Igualmente. Y pasaba Natalia Barreiro, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación,